Acá en el estudio con el doctor Godofredo Talavera, él es presidente de la Federación Médica Peruana. Doctor, qué gusto tenerlo acá en el programa. Muchas gracias, Fernando, a tus órdenes. Doctor, la salud es una de las cosas que está en real emergencia. Crisis absoluta en el Perú, no es nuevo, lo sabemos todos hace mucho tiempo, y ahora ha entrado un ministro que no es médico, pero que está sacando a la luz cosas que muchos no habíamos, los que no estamos dentro no habíamos visto antes, pero me imagino que ustedes, y lo sé además, se han venido quejando hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con el ministerio? ¿Qué pasa con la salud en el Perú? Vamos al principio. Bueno, lamentablemente no se ha dado el lugar que merece la salud en el país. En primer lugar, nuestro presupuesto es más o menos la mitad de lo que se debe invertir en salud. Y esto hace que nos falte más de 70.000 millones en infraestructura en el Ministerio de Salud y en el Salud 32.000 millones. Equipamiento nos falta 8.000 millones, nos falta 15.000 médicos especialistas, 10.000 médicos generales, igual forma otras especialidades como enfermería, obstetricia. Entonces tenemos falta de personal, falta de infraestructura, falta de equipamiento, y esto es porque los presupuestos son pues menos de la mitad que se deberían dar, ¿no? Ahí hay un tema, o sea, ahí definitivamente faltan médicos y la infraestructura está en estado calamitoso en muchísimos sitios. Pero el presupuesto de salud sí se incrementó y se está yendo mucho a gasto corriente. Gran parte se va a gasto corriente, que no es, ojo, en gasto corriente entra el pago de la planilla de los médicos y la bata, los personal de bata blanca, bata gris, pero también se está yendo mucho gasto corriente de funcionario. ¿Qué es lo que está descubriendo el ministro ahora? Gente que está ahí haciendo qué cosas. Bueno, nosotros también somos conscientes que la corrupción en el Ministerio de Salud es más o menos el 15%. Ya sabemos que a nivel nacional es 12.7 y eso lo dice la Contraloría General de la República, no lo dice la Federación. No, claro. Sin embargo, esta falta crónica de presupuesto y de contratar efectivamente al personal que mejore la calidad de atención no se hace en muchos lugares. Sin embargo, tenemos que reconocer que siguen faltándonos personal. Claro. Sin embargo, algo que es positivo en el sistema que hemos mejorado, que ahora tenemos un SIS que cubre propiamente a toda la población que no tiene un seguro particular o de salud. Claro, definitivamente, pero a ver, vamos un ratito antes de entrar a lo del SIS, pero vamos a la operatividad. O sea, estas denuncias, y lo sabemos desde hace mucho tiempo, de que los equipos no funcionan, se malogran, son alquilados, se pagan si no se arreglan. Eso es una manera directa de corrupción que entorpece la labor del médico directamente y obviamente la atención al ciudadano. Sí, eso es lamentable, ¿no? Estos actos de tercerización, y el ministro ya visualizó un equipo que con el alquiler de 1 año y medio se puede comprar un equipo nuevo y se alquila por 4 años. Entonces eso se tiene que denunciar. Nosotros hemos hecho muchas veces este tipo de denuncias, sin embargo, pues muchas veces la sanción son suspensión de 15 días, 1 mes, a veces 3 días, y estos son montos enormes de corrupción. Esperemos que ahora con el ministro, que ha sido su compromiso, el día que hemos tenido la oportunidad de conversar por breves momentos, que él se va a encargar de todos estos actos de corrupción sean sancionados como merecen. Claro, yo me preguntaba en la columna, en la editorial que hice el día martes, y decía, ¿por qué mucha gente no se ha quejado más de los ciudadanos? Y yo sí soy seguro acá de que la Federación Médica, igual que el SINASOP y muchos de los gremios médicos se han quejado de esto. El problema era que las autoridades del gobierno se hacían los locos, se miraban para el otro lado, le seguían repartiendo la plata al primo, al amigo, al abuelo, al tío, y destruían la capacidad de salud. Vamos a la capacidad de atención en estos momentos, porque mencionó que el SIS efectivamente en papel es un seguro para todos los peruanos, pero en la práctica, ¿se puede, con lo que se tiene, darle solución médica a todos los pacientes, a todos los peruanos a través del SIS? Lamentablemente, pues como le he mencionado, por ejemplo, en Lima tenemos 5 resonadores. Deberíamos tener, según la OMS, 25. Y según el Organismo de Cooperación para el Desarrollo Económico, deberíamos tener 80.
Entonces, ¿cómo un médico puede hacer buen diagnóstico, operar prontamente un paciente si no tenemos el equipo? No, es imposible. Nos está faltando insumos. Esto es algo muy común, que tenemos ya el paciente listo para operar, pero sin embargo necesita un catéter especial, una válvula. O unas agujas especiales, lo sé de primera mano, una persona que yo conozco lo iban a operar, no tenían y hubo que ir a comprar. O incrementa el gasto de bolsillo o se posterga la operación, y a veces en esta postergación incluso hasta el paciente se puede complicar, incluso poner en riesgo su vida. Sin embargo, el gobierno no solamente el actual, sino los anteriores, no han dado pues lo que merecemos. Esperemos que con una buena gestión, con un mayor presupuesto para nuestro sector, podemos tener las mejores condiciones, acortar la lista de espera de las consultas. Ahora tenemos pacientes que esperan 5 o 6 meses por una consulta, y una operación incluso pasa del año en algunos casos. No, es una locura, es una locura. Doctor, ¿ustedes estarían como Federación Médica de acuerdo, me imagino, que a la digitalización y tener las historias médicas digitales, universales? Esto ya se ha empezado, y esperemos que se tenga éxito en la historia clínica electrónica, que nos permita que toda la historia del paciente pueda ser visualizada en cualquier centro hospitalario del país, tanto si pertenece a salud, a un seguro privado, integral, privado, o al Ministerio de Salud. ¿Y ustedes estarían de acuerdo con con el registro? O sea, porque se implementó en el gobierno regional de Ica hace mucho tiempo, cuando estuvo Fernando Sillonis ahí de gobernador, un sistema de citas médicas y de trabajo digital, todo digital, y lo que sucedió es cuando él dejó de ser gobernador regional, se tumbaron el sistema digital porque controlaba los horarios de los médicos y de los trabajadores. ¿Usted estaría de acuerdo, la Federación, en que esto se fiscalice para poder detectar a los trabajadores fantasmas, que al parecer hay muchísimos dando vueltas? Eso se ve más en gobiernos regionales, ¿no? Okay. Acá somos mucho más controlados. Nosotros tenemos marcación incluso por retina, ¿no? Facial, no hay forma de evadir esto. Es una ley que como trabajadores la tenemos que respetar. Sin embargo, lo que nos falta, ya está demostrado que nos falta personal, entonces por eso es que se reducen las citas y se prolongan las consultas. Entonces esto se puede mejorar. Todo sistema informático nos va a ayudar a visualizar mejor el trabajo, y nosotros somos permanentemente evaluados en la cantidad de pacientes que atendemos, operaciones que se realizan, ¿no? Y doctor, ya que ha mencionado el tema regional, ¿usted estaría de acuerdo, la Federación Médica estaría de acuerdo de que todo el sistema médico trabaje como uno solo? O sea, porque hay duplicidad, la dirección regional decide unas cosas, compra sus medicamentos como le da la gana, hace lo de acá, hace lo de allá, y finalmente terminamos con el mamarracho que tenemos ahora, donde los medicamentos se compran siempre por urgencia, que casualidad siempre es urgencia, precios totalmente sobrevaluados, y el hospital de Ica no sabe que el de Lima tiene sobrestock y le podría dar, y el de Ica tiene algo que Ayacucho necesita, y todos compran y se valoran medicamentos. Sí, esto es un pedido de la Federación, la Rectoría del MINSA. El 2020 ya se prepublicó 2 reglamentos que faltan, porque ya hay la ley. El año pasado se aprobó la primera parte del ROP, y nos falta la segunda parte, y esperamos que el ministro lo haga pronto para que por fin sea una rectoría real. Y no ocurre esto. En salud, el gasto que hace el gobierno nacional llega al 98 y fracción por ciento. Sin embargo, en los gobiernos regionales, en promedio es 67%, y algunos gastan menos del 50%. Con tantas necesidades que tenemos, esto no es justo. Entonces nosotros hemos pedido, hace muchos años atrás, que el MINSA debe ser el ente rector. Y es más, no solamente en el Ministerio de Salud y regiones, sino también de la salud en general. Debía ser el ente rector de salud, de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y por supuesto el MINSA. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo le preguntaba a Jaime Altao, que estuvo antes, y se lo digo a Juan Sheput, ¿qué hace salud en el Ministerio de Trabajo? No tengo idea. ¿Qué sabe medicina Juan Sheput? Nada. Entonces, sería
a ver, pensemos en cosas positivas para el usuario, para nosotros, para los peruanos. Minsa debería encargarse absolutamente de todo lo que es la parte médica, medicinas, de todo lo que es los hospitales, las postas médicas a nivel nacional. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Y nosotros tenemos, en muchos hospitales atendemos 20-25% de pacientes de salud. Y eso no es retribuido. Sin embargo, un paciente del Ministerio de Salud que se atiende en Salud se encarga de cobrar. Nosotros estamos pidiendo que haga el sistema interprestacional, sobre todo en las zonas alejadas donde no hay Ministerio de Salud. Ayer, por ejemplo, hemos estado con el senador Tapia, y en Chota, los profesores se atienden en el hospital del Ministerio de Salud y por supuesto que no hay ninguna retribución, porque ahí el hospital de salud es muy pequeño y eso ocurre en muchas regiones, en las provincias de las regiones que salud no tiene hospitales que puedan atender. Yo soy arequipeño, por ejemplo, en Camaná tenemos el hospital de salud de Camaná, sin embargo el Seguro Social es un centro médico, sí, algo efectivamente. pequeño. Y ahí, doctor, ¿usted estaría de acuerdo también con que la administración, no la administración médica, no la dirección médica, la administración de todo lo que es salud pase a un ente público-privado, pero profesional, que permita garantizar la eficiencia de la para que ustedes, los médicos, tengan todo siempre a su disposición? Los escritorios en los que tienen que hacer consultas, las sillas son una vergüenza, más allá de los grandes equipos. ¿No se mejoraría todo esto si es que se pudiese administrar de una manera independiente a la medicina? Bueno, el deber del Estado es garantizar el acceso a la salud. Entonces, si nosotros hacemos que empiece a haber privados, de repente vamos a tener complicaciones, ¿no? En países que tienen una economía muy sólida, ¿no? Países europeos, Estados Unidos, eso se podría dar, pero nosotros tenemos muchas carencias. Entonces no tenemos en primer lugar hospitales, nos falta camas, por ejemplo, tenemos 42.000 y debíamos tener 85.000, o sea, nos falta más del doble. Entonces, esto cuando nuestro sistema de salud esté potenciado, de repente se podría... Pero no sería, doctor, o sea, el problema que tenemos es precisamente por la falta de gestión y la mala gerencia que han ido los últimos 25 años. Que ha ido creciendo el déficit de infraestructura, ha ido creciendo el déficit de camas, los hospitales, como me decía, y lo sabía yo también, hay hospitales que están declarados inhabitables por Defensa Civil y que siguen operando en el Perú, en Arequipa, en Lima, en distintos lugares. Ya no deberían funcionar como hospitales, deberíamos tener edificios nuevos, pero funcionando y operando. Existiría la posibilidad de un trabajo en conjunto, olvidémonos del sector privado, pero una digamos, que el MINSA tenga un área de gerentes, no de médicos, de gerentes, o médicos especializados en gerencia, por supuesto, pero gerentes administrativos, contadores, que se encarguen de que ustedes tengan todo lo que necesitan para hacer su labor siempre. Sí, hay los gerentes públicos, como tú sabes, y hay muchos médicos que tienen esta especialidad de gerente público, tienen doctorados en maestría, en salud pública. Entonces tenemos gente capacitada. El primer escollo en salvar es la corrupción, como hemos dicho, ya es un 15%. Y segundo es que se debe aumentar. Si nosotros nos dan 33.000 millones y necesitamos 78.000 millones como promedio, entonces no tenemos ni la mitad. Y eso es por eso las carencias. Nosotros en todo, te puse el ejemplo de los resonadores, pero si vamos a tomógrafos... No, así de ruedas a camillas, el hecho absurdo de que la posta médica tipo 1 atienda hasta las 2 de la tarde y los domingos no te puedes enfermar. Y el otro importante que hablabas del primer nivel de atención, nosotros tenemos solamente 1 de cada 5 centros de atención del primer nivel está en la capacidad de hacer diagnóstico de las enfermedades crónicas más comunes. Hablamos de diabetes, hipertensión, anemia, parasitosis en niños. No tenemos el laboratorio que nos pueda hacer los análisis básicos, hemograma, examen de orina, glucosa, colesterol, triglicéridos, o sea, los más comunes. No tenemos tensiómetros para medir la presión, no tenemos equipos de rayos X, no tenemos ecógrafos, solo 1 de cada 5. Y la salud va a mejorar también en nuestros hospitales, sobre todo cuando tengamos un sistema, el primer nivel fortalecido, con atención, como tú dices,
24 horas. Para no sobrecargar los hospitales, que no debería ir uno por todos uno los días de la semana, ¿no? Nosotros estamos pidiendo, en algo se ha corregido, porque antes teníamos menos de 78 centros estratégicos, ahora tenemos un poco más de 700 y esto ha mejorado en algo. Sin embargo, pues es insuficiente. Nosotros tenemos más de 180 provincias y debería haber pues siquiera 3, 4 por cada uno de ellos. Estamos hablando cerca de 1000. Definitivamente, doctor. Doctor, entonces ya para cerrar, y yo creo que con lo que hemos conversado vamos a estar de acuerdo, antes que pasen la ley esta que ya no se puede llamar a marchas, pero si el gobierno actual agarra y no espera las facultades delegadas y saca un decreto de urgencia que dice que va a reformular todo el sistema de salud, en el cual se va a mejorar los presupuestos, la eficiencia de gasto y se va a facilitar el acceso médico a todos los peruanos a través de tener mejores salarios y mejores equipos para los médicos, ¿ustedes estarían de acuerdo que lo hagan de urgencia? Por supuesto, no vamos a estar en ningún momento en contra. Es lo que siempre hemos pedido, que nos mejoren las condiciones de trabajo, y eso pasa por tener buenos equipos, tener medicamentos, tener, digamos, turnos para poder atender a nuestros pacientes, y por los salarios también es algo que tú lo mencionas. Tenemos alguna diferencia respecto a los mismos colegas que trabajan en salud, y muchos médicos peruanos se van al extranjero. Ahora es muy fácil irse a España. Sí, claro. Uno se gradúa, llega y le dan colegio de médico general en España, y en Alemania están pidiendo alemán intermedio y se van a trabajar. Con toda la inversión que hace en formar a veces profesionales especialistas o especialistas el gobierno, y no se da la oportunidad de desarrollarse en el mismo país. Entonces, doctor, yo creo que lo comprometo, porque esto que acá además va a tener en este canal siempre, para que hagan, así con lo que está haciendo el ministro, deberían hacer todos los médicos de la federación, grabar y ponerle nombre, porque ustedes saben y conocen, desgraciadamente hay gente en todos los hospitales del Perú y en las oficinas del Ministerio de Salud que están ahí por cargos políticos y que no hacen absolutamente nada más que perjudicar la labor que hacen ustedes. Estamos esperando los cambios reales de que el ministro ya ha hecho algunos cambios, esperamos que siga haciendo. Ya estamos un poco más de 3 semanas, esperaremos una semana más para ver los cambios finales de todas las direcciones. Falta cambiar un viceministro y que se pueda dar. Hablar de corrupción, justo tenemos los colegas de la Federación Médica de la región del Cusco, que están viniendo a denunciar que ya lo inauguraron en el hospital de Lorena, un hospital que inicialmente costaba 291 millones, ahora está en 1.479 millones, lo han inaugurado, pero todavía no está terminado. Y ese es el motivo de los colegas que están. El día de mañana van a ser recibidos. Vengan, por favor, doctor, mándenlos acá. Nosotros queremos conversar con ellos, que nos expliquen bien, porque eso es, los peruanos estamos hartos de la corrupción, y creo que ustedes, los médicos, y todo el personal que trabaja, porque están los médicos, los enfermeros, los técnicos y todos los que trabajan y dan su vida por la salud de los peruanos, quieren que esto se fumigue de una vez, ¿sí o no? Por supuesto, ese es el peor ejemplo que tenemos de corrupción, ¿no? Casi 5 veces, ya más de 5 veces el presupuesto inicial. Y ese que ya todavía se terminó, no está porque terminado. hay unos que todavía no sabemos, como el de Moquegua, y otros más, como el de Tumbes, que se construyó y se cayó a los 3 años. Tenemos actualmente uno en Tacna que se está hundiendo, el hospital nuevo, otro en Iquitos, de la misma forma que lo que ocurrió en Tumbes. Y eso es corrupción, y no vemos las sanciones ejemplares que se deben dar a aquellos que cometen este tipo de... Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Godfredo Talavera, presidente de la Federación Médica, Godfredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana. Doctor, muchísimas gracias. Y ya saben...